Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por Marcos. Marcos nos ha pedido que hablemos de una película del año 1975, una película australiana dirigida por Peter Weir, con Rachel Roberts, Vivian Grey, Helen Morse, Kirsty Child, una película titulada Picnic en Hanging Rock. Marcos, millones de gracias por confiar en mí. Y se me hace raro el saludarte ahora, teniendo en cuenta que hace ya tantísimas semanas, por no decir meses, que me hiciste esta petición. Y bueno, y sobre todo darte la bienvenida a lo que es mi modesta parcelita aquí en el canal de Acción Cine. O sea, cada vez que suena la campanita y la dirección de la revista me manda la petición de vosotros, siempre me entra un escalofrío de gustillo. O sea, no en plan din din, ya ha caído otro, no van por ahí los tiros, sino más bien ese gustirrinín de, oye, mira, otra aventurita más de meterse a fondo con una película, sea cual sea. Y me fijo siempre antes en la peli que en el nombre de quien la pide. Obviamente digo, ay, esta me va a apetecer más, me va a apetecer menos. Por cierto, esto de fijarme antes en la peli que en el nombre a veces me ha acarreado algún disgusto, y algún vídeo ha caído antes con el nombre equivocado, lo cual me ha llevado a meter la pata de forma considerable. Pero bueno, lo que sí que me fijo muchas veces es en los nombres nuevos que caen, los nombres nuevos que me piden vídeos a un servidor. Eso me hace mucha ilusión. O sea, ya sabéis, cuantos más y cuantos más diferentes, mejor. Y en este caso, Marcos, en lo que respecta a mí, por lo menos, se estrena, no solo con un vídeo, por cierto. También nos ha pedido otra película que está muy relacionada con esta, pese a estar realizada en otro continente. Pero eso ya va a ser otro día. Vamos al lío. Picnic en Hanging Rock. A veces nos quejamos, y yo también lo he hecho en algunos casos, porque una película deja abierto el enigma que nos propone. Nos quejamos porque podemos intuir que el director, mejor dicho, el guionista primero y el director después, o la misma persona, si se encarga de las dos parcelas, no han sabido resolver y han optado al final por ese final abierto. Yo creo que en contadas ocasiones dejar abierto un enigma es lo que hace grandes algunas películas. Y yo creo que eso ocurre con esta cinta dirigida por el australiano Peter Weir, y que junto a otras películas muy interesantes también por aquel entonces le valieron trabajar en Estados Unidos y, por otro lado, hacer auténticas, no sé si obras maestras, pero auténticos peliculones de 10. O sea, así de primeras me salen Único Testigo, me sale El Show de Truman, me sale Master and Commander, me sale también Matrimonio de Conveniencia, que pese a ser, entre comillas, comedia romántica, la verdad es que era una película estupenda y que estaba fenomenal. Así, a vuela pluma, si os fijáis, son algunas de las, no sé si de las mejores películas de sus respectivos años, pero fácilmente podían estar en el top 5 de las mejores películas de sus años. Peter Weir fue al final la punta de lanza de esta nueva ola australiana nacida en los años 70. Ya sabéis cómo va la cosa. Buena parte de las cinematografías occidentales tuvieron entre los años finales de los 60, o entre los años 60, mejor dicho, y 70 del pasado siglo, una explosión. Tuvieron su momento álgido, su momento de ofrecer cosas que en ninguna otra parte del mundo se estaban mostrando. Y eso ocurrió en Francia, eso ocurrió en Alemania, eso ocurrió también en Inglaterra con los célebres Jóvenes Airados. Y en Australia tuvieron también como principal exponente, entre otros directores, no quiero personalizar, pero en este caso el gran triunfador de esa terna de directores australianos fue Peter Weir. De hecho, recomiendo otra película muy diferente, en la forma por lo menos a esta,
pero no tanto en el fondo, que es La última ola. Hoy es una película conocida en círculos cinéfilos, pero es una película bastante olvidada y me sorprende que no haya sido objeto nunca de remake. Por lo menos a mí no me consta, o que haya sido un remake, vamos a decir, en condiciones y para que la gente lo conozca, porque además era aquella una película con una serie de lecturas ecológicas y medioambientales que hoy en día también tendrían bastante predicamento. Pero bueno, no quiero dar ideas que puedan resultar después lamentables. Vamos al lío de hablar de Picnic en Hanging Rock. Picnic en Hanging Rock, para empezar, se marca un Fargo antes de los hermanos Coen. ¿Qué es marcarse un Fargo? O sea, marcarse un Fargo es hacernos creer que lo que estamos viendo o lo que se nos está contando en la peli fue un suceso real. Ya sabéis, Fargo de los Coen, cuando decían aquello de por respeto a las víctimas se ha cambiado los nombres y tal. Un formato, por cierto, un recurso que se siguió explotando en la serie de televisión. La película de Hanging Rock se abre con unos rótulos en los cuales se nos detalla que un sábado 14 de febrero, día de San Valentín, esto va a ser muy importante también, a principios del siglo XX, un grupo de chicas internas en un colegio desaparecieron en los alrededores de esa roca que da título a la película, y por lo menos de algunas de ellas jamás se volvió a tener noticia. Y creo que esta es una de las muchas grandezas que atesora la película de Peter Weir, que es el hecho de que muchos hiciéramos así, zampa, o sea, nos creímos esta sobrecogedora e inexplicable historia. Nos la creemos incluso a día de hoy. Se da la casualidad de que cuando Marcos me la pidió, que vamos, hay que, yo no sé si hay que remontarse a Semana Santa o casi, hacía pocas semanas que yo había vuelto a ver la película, o sea, me apetecía volver a ver Picnic en Hanging Rock después de la tira de años que no la había visto. Y cuando acabó, algo me quería sonar, pero hice lo que hacemos todos en esta era de las nuevas tecnologías, que es lanzarme a Google y ver si la historia ocurrió así, tal cual, como la vemos aquí. Y claro, la cosa es que no ocurriera así, es que directamente no ocurrió. Se basa en una novela del mismo título, escrita por una escritora que es Joan Lindsay. Picnic en Hanging Rock, además, fue la novela por la que saltó a la fama esta escritora australiana. Nunca se produjeron los hechos que narra, si bien es verdad que Lindsay se basó en sus experiencias en una escuela de jovencitas no muy diferente a la que vemos en la película de Peter Weir. Y lo cierto es que esa historia de estas chicas posee tal fuerza, tiene tal poder de sugestión la historia, que de algún modo, sobre todo en Australia, al final se ha ido incorporando a su propio folclore. En eso fue decisiva la existencia, esta sí en la vida real, por cierto, de ese paraje conocido como Hanging Rock, la roca colgante, que está situada en una zona donde se ubicó un antiguo volcán en la región de Victoria, en Australia. Pero a ver, la cosa es que muchos, entiendo muchos, no sé si muchos o pocos, pero habrá algunos que no conozcáis esta película, o que no suene y querráis saber de qué palo va esto. A mí esto me puede interesar o no me puede interesar, Hanging Rock. Si yo estuviera obligado a encuadrar la película en un género concreto, en plan, tienes que apostar por esta bala, a mí me pondrían en un compromiso. Tenemos una desaparición de un grupo de chicas y la consecuente investigación, incluso policial, de su paradero, lo cual convierte a la película en una cinta de suspense, en un thriller de desapariciones, si queréis. Sin embargo, yo cada vez que veo esta película siento cada vez más que estoy viendo una cinta de género fantástico. Y no debería ser así, porque si somos estrictos, si somos muy estrictos, no vemos que en pantalla suceda nada sobrenatural o nada que pueda ser calificado como tal. Y sin embargo, es algo que siempre está presente. Y eso se debe
a que no dejamos de estar delante de un relato gótico actualizado. Lo era la novela de Joan Lindsay y Peter Weir lo entendió también en ese sentido, lo entendió perfectamente. Tenemos aquí varios ingredientes de lo que se conoce como novela gótica, que si bien es un subgénero del horror literario nacido a finales del siglo XVIII, en los últimos 200 años se ha ido actualizando de forma periódica y aún no llega a nuestros días y lo podemos ver aplicado a, por supuesto, a relatos o a historias de casas encantadas, como pueden ser también películas de ciencia ficción o de terror ambientadas en el espacio, y no voy a citar cuál porque ya todos las sabéis. Aquí tenemos además un evento misterioso, tenemos una atmósfera de cierta irrealidad a lo largo de la película, e importante también, debajo de la mera exposición de esos eventos que vemos, de los hechos, laten otras cuestiones que son menos explícitas, pero que están en la historia. Esto lo veremos un poquito más adelante, pero sí, detrás de los hechos extrañísimos que relata Picnic en Hanging Rock, podemos encontrar quizá no una explicación de los mismos, porque permanecen irresolubles. Esto ya me he adelantado a decirlo. Pero sí una serie de lecturas más profundas y que van más allá de la desaparición de esas 3 chicas y una profesora. Por este clima de misterio que es contagioso, por lo sensitiva que es la película, es puro cine, es decir, es cine que hay que verse y que hay que escucharse con especial atención, y no me refiero a los diálogos, me refiero a la naturaleza, por lo diferente que es, pese a beber también de sus precedentes. Aquí un servidor le va a dar a Picnic en Hanging Rock la máxima calificación posible, 5 estrellas sobre 5. La verdad es que es una película en la cual no hay mucho que spoilear. De hecho, creo que ya he soltado alguna que quizá debería haber guardado para más adelante. Pero antes de meterme en faena, los que no la habéis visto, os recomiendo encarecidamente que lo hagáis. Siempre digo esto, lo sé, no siempre, ojo, en algunos casos lo remarco. En este caso en concreto, lo mejor que podéis hacer, la mejor forma de enfrentarse a esta película es verla sin haberme escuchado antes. Por lo menos hasta ahora eso ya no tiene remedio. A partir de ahora sí que está en vuestra mano decidirlo y poneros a ver la película, y luego, si os apetece lo que yo os pueda contar, pues aquí me tenéis. Y por supuesto, lo importante también que os pido siempre es que me deis vuestra opinión en la cajita de comentarios. Lo primero que vemos en la película es el plano fijo de esta montaña, sin más sonido que el de la propia naturaleza. Estamos quizá ante una de esas películas que más protagonismo han concedido nunca al entorno natural. Es decir, ese topicazo, ese de que la naturaleza es un personaje más, aquí se cumple sobradamente. Aquí hay que decirlo, la naturaleza salvaje, la naturaleza sin filtros, no es que sea un personaje más, es que es posiblemente el que más tendría que hablar en la película. Es el gran personaje de la película, el que más misterios encierra. Al fin y al cabo, es el que devora a esas chicas que salen de excursión un día y desaparecen. Es el personaje que encierra el misterio. Y por supuesto, como autor de esa desaparición, no va a dar pistas sobre el paradero de las jóvenes. Al final, es una película en la cual la naturaleza se presenta como algo verdaderamente vivo, algo muy poderoso, e incluso os diría que invencible. Es decir, no hay forma de penetrar en ella, no hay forma de escrutarla, no hay forma de retorcerle un brazo para que te diga la verdad. Y aquí va a estar una de las alegorías de la película de Peter Weir. Weir se preocupa muchísimo a lo largo de la peli, si os fijáis, en poner su atención en la naturaleza. O sea, las observaciones sobre la naturaleza por parte de los personajes son también constantes. Por ejemplo, al principio, cuando las chicas van de excursión, esa excursión que va a acabar como acaba, y están en el coche, su profesora, esa señorita McCrow, hace unas observaciones sobre Hanging Rock, dice que se trata de una formación que debe tener más de 1 millón de años, que es más vieja que el diablo, que todo responde a un proceso geológico por el cual la lava de un antiguo volcán acabó formando esa roca. Una de las chicas dice una frase que luego, a mí por lo menos, al final de la película me va a resonar.
la frase es: esa roca esperó 1.000.000 de años solo por nosotras. O sea, me parece súper poética esta frase, que entronca muy bien con el relato gótico, y que siendo una película la cual te quedas un poco, no voy a decir como al principio porque no sería justo, pero te quedas sin tener un misterio resuelto, quizá en estos pequeñitos detalles, en frases como esas, te dan pie a que la imaginación vuele un poco y que le des a trabajar de más a tu cerebro. Lo que capta Peter Weir a lo largo de la película, de forma inmejorable, es que ese paraje de Hanging Rock esconde una fuerza vital que no podemos llegar a entender nunca. O sea, a veces con planos muy fugaces. Por ejemplo, justo antes de desaparecer, cuando están todas las alumnas, las profes y tal en el picnic, vemos fugazmente cómo las hormigas empiezan a devorar parte de la merienda que tienen allí. Es una forma muy ingeniosa que tiene Peter Weir de anticiparnos cómo va la naturaleza, va a acabar devorando también a esas chicas. Como esta, hay muchísimas metáforas visuales en la película y que juegan con ese elemento natural e indomable que es la naturaleza. Por ejemplo, la aparición de los cisnes. Una vez que las chicas han desaparecido, como si se hubiera producido una transformación de ellas en esos animales tan majestuosos, los cisnes, que simbolizan la belleza y demás. Desde un punto de vista de la puesta en escena, yo estoy casi seguro de que Peter Weir, como yo creo que toda su generación, tuvo que tener muy presente el precedente del Barry Lyndon de Kubrick. Es curioso lo de esta película, porque es quizá la que los cinéfilos citan menos cuando hablan de sus películas favoritas de Stanley Kubrick. Pero desde un punto de vista escénico, yo diría que ha sido de las más influyentes y de las que más golpearon a los cineastas de aquellos años 70. Aquí Peter Weir, como hacía Stanley Kubrick, persigue la perfección formal. Hay un plano en concreto, por cierto, donde lo vi clarísimo. Es justo antes de la desaparición, justo antes de que las 3 chicas empiecen a subir a la roca, 4, perdón, y desaparezcan. Peter Weir en ese instante dibuja una estampa que parece haber sido literalmente robada de un cuadro de la época del romántico. No estoy hablando del mismo lenguaje con la cámara, por cierto, porque en Barry Lyndon Kubrick la mantenía, es verdad que muy estática, buscando siempre el encuadre perfecto y jugando con el zoom. El estilo de Peter Weir es quizá más abrupto, es quizá más propio de los años 70, pero yo creo que se nota mucho la influencia cuando trata de captar esas estampas que, de perfectas que son, o sea, de lo bien que están realizadas, de lo bien que están encuadradas dentro del plano, a veces dirías que parecen irreales. Y ese es uno de los fuertes de la película, ya lo he comentado antes. Sumergirte en un plano de irrealidad, pero a su vez dentro de un escenario natural. Aquí hay que mencionar también la música. O sea, Peter Weir introduce de forma muy bella en la película un concierto de Beethoven, casi como un leitmotiv recurrente, pero también hay que mencionar la música compuesta e interpretada con ese instrumento que es la flauta de Pan. La flauta que, para que nos entendamos, la flauta que suena a jungla, a naturaleza salvaje. En este caso, una partitura de George Thumfield. Es un tema maravilloso porque, aparte de introducirte en esa naturaleza indómita, que es uno de los ejes de la película, es un tema que no dirías que es propio de principios del siglo XX, tal cual está ambientada la película. Suena casi como un anacronismo con la época de Picnic en Hanging Rock. Y supone, al final, este tipo de cosas te pueden salir bien o te pueden salir mal. Desde un punto de vista objetivo, siempre eso supone una ruptura, un contraste. Y después está cómo lo recibamos nosotros. Y yo personalmente creo que encaja de maravilla esa flauta de Pan. Vamos a decir que suena contemporánea, aunque posiblemente no lo sea,
con todo este ambiente casi decimonónico, ¿no? Y de ahí lo que os decía antes de que sea una película para ver con los ojos, pero también para oír, como no, con las orejas. Muy abiertas también. La desaparición, o mejor dicho, los momentos previos a una desaparición que en realidad nunca vemos. Siempre me ha gustado ese detallito de que todos los relojes se paren a las 12 en punto. Y es algo a lo que luego no dan más importancia a lo largo de la película, pero me gusta ese toquecito de ciencia ficción que lo dejan ahí, como al final como si el tiempo fuera otra fuerza natural más, que decidiera tomar el control sobre los seres humanos en ese instante. A partir de aquí me paro, me bajo de aquí. Pero después está la desaparición de las 4 chicas y antes están todos esos momentos en los cuales las jóvenes, uniformadas, de buenas familias, educadas además para ser las perfectas señoritas, vamos a decir que rompen su propio guión. Por su cuenta y riesgo, sin que esté planeado, acuden a la famosa roca. Una vez allí se descalzan, se quedan prácticamente en paños menores. Son los momentos más difíciles de interpretar en esta película. Quiero decir desde un punto de vista de la coherencia o de la lógica. ¿Qué les está ocurriendo aquí a las chicas? ¿Qué tipo de sortilegio les han hecho? ¿Qué tipo de embrujo para que empiecen a actuar de esta forma tan desinhibida? Para actuar de una forma que no sé si quizá primitiva es la palabra, pero sí como fundiéndose con el entorno, como haciendo un uno entre lo que son los seres humanos y la naturaleza. Tiene también ese rollo New Age, la película, también muy propio de aquellos años. Y además con unos encadenados de imágenes que hace Peter Weir, en los cuales él mismo las está fundiendo con la naturaleza. Hay un plano de ellas, por cierto, muy inquietante. Y es cuando la chica de gafitas, la que vamos a decir que no se deja llevar, las ve de espaldas. Nosotros también las estamos viendo de espaldas y vemos cómo se adentran en la roca como si estuvieran poseídas. Me encanta ese detalle de género de terror. Es decir, la despersonalización de estas chicas en ese instante que te puede de algún modo casi recordar al cine de zombies un poco, o al de las abducciones extraterrestres, ¿no? Porque además Peter Weir evita que en ese momento de posesión en las cuales ellas dicen vamos allí pase lo que pase, te evita mostrarse, que nos muestre la cara para que intentemos adivinar quizás qué es lo que les está llevando hacia ese destino. Yo en esta parte de la película siempre he visto al final algo casi tribal. O sea, a mí me parece estar viendo en ese instante casi un autosacrificio de un grupo de vírgenes para apaciguar un volcán, como ocurría en civilizaciones milenarias. De hecho, nos dicen al principio de la película eso de que era una zona volcánica y esa famosa frase de que nos ha esperado 1.000.000 de años. O bien, ellas también han podido ser llamadas por una fuerza invisible hacia ese sacrificio. Hay que tener en cuenta el contexto, como ya os he dicho. No es casual que esta historia, en este caso la de Joan Lindsay, esté ambientada justo en el día de San Valentín. No es casual tampoco que sean unas chicas adolescentes. Desde el mismo principio, Peter Weir se empeña en mostrarnos a estas chicas como con un lenguaje propio, como si siempre estuvieran ellas entre secretos, con esos cuchicheos de oreja a oreja, con esas miradas cómplices como si tuvieran telepatía y como si fueran una tribu propia. O sea, no hay nada en la película que puedas decir que sea erótico. Y sin embargo ves que se está dando entre ellas ese, vamos a decir, ese despertar, esa primavera en sus vidas y en sus cuerpos, ese florecimiento de la feminidad de estas chicas. Eso estaba en la novela original de una autora, además, que estaba de algún modo... no desapareció nunca, ni ella ni sus amigas, pero es verdad que estaba narrando sus experiencias reales en un internado de jovencitas.
Y eso también lo ha acabado plasmando muy bien, yo creo, Peter Weir en la película. Es una de las metáforas, al final, esta que te encuentras en Picnic en Hanging Rock. El despertar a la vida, el librarse de... el dejar de ser una niña. Esta peripecia, al final te acaba también trasladando a lo que son las preocupaciones más propias de la vida adulta que de la niñez. Hay muchos detalles al respecto. Por ejemplo, esa profesora de francés que tienen ellas, que es muy enrollada, se lleva muy guay con ellas, hace una comparación justo antes de la desaparición. Entre las chicas, vamos a decir líder, la chica rubita, y la profesora la compara con una Venus de Botticelli. Venus, diosa del amor, exponiente también de la sexualidad. Estamos en el día de San Valentín, o sea, como veis, todo remite a una especie de liberación de instintos por parte de estas chicas que ya no son unas niñas. En ese despertar a la vida también juegan un papel fundamental los dos chicos que vemos, los dos testigos que las vieron pasear por última vez, vamos a decir, con vida. Uno de ellos, un señorito de clase alta, y otro, un joven sirviente, que pese a esa diferencia de clase entre ambos, se acaban tratando entre iguales y acaban entablando amistad. Es interesante el personaje del señorito, el chico rubio llamado Michael, y que es de los pocos que se resiste a aceptar esta desaparición sin más. Él se queda literalmente también prendado, hechizado, volvemos aquí al tema de la brujería, hechizado por una de las chicas, a la cual solo ve por una cuestión de unos pocos segundos, pero en este caso la flecha de Cupido le golpea tan fuerte que se niega a aceptar que haya desaparecido sin más, incluso se va a las rocas a pasar la noche allí para intentar averiguar qué suerte ha podido correr, y está a punto además de no vivir para contarlo. El tema de la sexualidad también se hace patente en el mismo momento en el que la policía investiga el suceso, porque como es evidente, una de las líneas que se manejan es el móvil sexual. El hecho de que estas chicas puedan haber sido cazadas por un maníaco. Hay un punto de inflexión en el relato y es cuando aparece una de las chicas desaparecidas, de nombre Irma, y aparece viva. Sin embargo, los análisis médicos no revelan que haya sufrido ningún tipo de abuso. Es más, su supervivencia, después de varios días, puede considerarse milagrosa. Y siempre me ha resultado, por cierto, muy frustrante que no suelte prenda. Es decir, no recuerda absolutamente nada de lo ocurrido. Hay un momento muy bueno que es cercano al final, ya recuperada, cuando va a visitar a sus compañeras mientras están todas en el salón de baile. Se va a ir del internado, quiero decir, va a volver con sus padres a Europa, y cuando parece que va a haber, o yo por lo menos intuía en ese instante que va a haber como una despedida tierna entre ella y las chicas, sucede todo lo contrario. Una reacción, volvemos aquí a lo animal, una reacción casi violenta, inesperada, o sea, de las chicas. Quieren respuestas, en realidad ellas quieren que les diga algo de sus amigas. Sin embargo, si sabe algo de sus otras amigas, eso en realidad no lo vamos a saber nosotros nunca. Eso se lo va a guardar ella para siempre. A este tema de los sentimientos, vamos a decir, desbocados de la peli y de las protas, hay que contraponer el ambiente opresivo del internado. No hay rostros muy conocidos en el reparto, pero el que más os sonará posiblemente sea el de la directora del internado, la señora Appleyard, interpretada por Rachel Roberts, que si no la ponéis cara era una de las sospechosas del asesinato en el Orient Express, la original, la de Sidney Lumet. En contraposición con la naturaleza, con ese ambiente de libertad, de esto es el mundo salvaje, aquí la cosa funciona por instintos naturales, no funciona por una educación recibida. En contraposición con eso, tenemos el internado dirigido por mano de hierro por esta señora Appleyard, donde tienen a las niñas atadísimas en corto. Si hay una villana en la película,
al fin, no es una película de malos y buenos, ni muchísimo menos, pero si hay algo parecido a una villana, es esta Appleyard. Simboliza, vamos a decir, lo contrario de lo que es ese sentimiento natural, de lo que es la naturaleza. Simboliza al final lo que es la reclusión y la represión de esos instintos naturales. Hay una secuencia en la cual una de las chicas quiere leer un poema. Un poema que tenía asignado en clase, como un deber, por así decirlo. Y sin embargo, ella le dice, no, este poema no lo vas a leer, vas a leer el que yo te dije que tenías que haber leído, pero el que tú querías no lo vas a leer. Es solamente un ejemplo, pero a medida que va avanzando la película, vamos a decir que el lado oscuro, iba a decir maldad, quizás excesivo, pero el lado oscuro de esta directora se va haciendo cada vez más explícito. Por ejemplo, está el hecho de que la desaparición de las chicas no le preocupa a la profesora, más allá de que va a suponerle una consecuente pérdida de clientela. Y después está la subhistoria de la chica huérfana, que está así que... retiro lo dicho, sí que hay que hablar de maldad. De la profesora, del personaje de Rachel Roberts. Esa chica huérfana de nombre Sara, cuyo tutor no está pagando las cuotas y con la que no va a tener ningún tipo de miramientos a la hora de echarla. Es muy buena la secuencia, por cierto, en la cual, muy buena de dura, de lo bien que está rodada en ese instante, la cual descubrimos que se ha suicidado. El jardinero entra en el invernadero, repara en unos trozos de madera que hay sobre las plantas, todo muy sutil, levanta la vista, ve que el techo está roto y al final acaba descubriendo el cadáver. Me pareció una forma sensacional de mostrar un suicidio, en realidad diferente a cómo se habría mostrado, quizá con efectos más, vamos a decir, más dramáticos o sensacionalistas. Esta chica, por cierto, es de todas las chicas de la película la que cuenta con mayor trama. No voy a contarlo todo porque si no el vídeo se va a hacer infumable, pero me gustan esos detalles de ambigüedad en el relato. En un momento dado vemos a Sara prácticamente rezando a la chica rubia, la líder que os decía antes, desaparecida. Si no recuerdo mal, creo que el nombre es Miranda. Tiene incluso un altar improvisado. Y en ese momento casi te da la impresión de que Sara sabe algo que los demás no saben. Como si ella pudiese sentir o supiese dónde está. Sara dice algo así como que ella sabía que jamás iba a volver. Y es verdad. Y esto es cierto, porque justo al principio de la película, la despedida con Miranda parece que va a ser una despedida para siempre. Es como si hubiera algún tipo de comunicación telepática entre estas dos chicas y en realidad entre todas las del internado. Lo dicho, no vemos que en la película haya cosas que digas esto es abiertamente sobrenatural, es algo fantasioso, es algo en lo que se recurre a la magia o la brujería. Y sin embargo, está siempre esa sombra de lo fantástico. Planea todo el rato sobre Hanging Rock. Ahora bien, ¿por qué desaparecen las chicas? ¿Tiene eso algún significado? Hay una explicación alegórica que quizás le pueda quitar algo de magia al asunto y lo he querido dejar ya para casi el final. Lo que pasa es que tanto la autora, John Lindsay, como el propio Peter Weir lo han comentado abiertamente. Esta es una película que te sugiere muchísimas preguntas cuando la ves y la prensa no es tonta y en su momento cuando vieron la película dijeron aquí cuéntame qué es lo que ha pasado. Al parecer lo que tendríamos en Picnic en Hanging Rock es una metáfora histórica. La película se ambienta justo en el año 1900, una época la cual Australia era todavía una colonia del Reino Unido. De hecho, el internado en el que se encuentran las chicas es british a más no poder, y se pone además mucho empeño en la narración para que así lo percibamos. ¿Qué ocurre entonces? Australia
es esa isla descubierta oficialmente, vamos a decir, oficialmente colonizada por James Cook a finales del siglo XVIII. Entonces, lo que estaríamos viendo aquí sería la rebelión de lo que es Australia entera, de lo que es esa isla enorme, de lo que es la naturaleza frente al invasor británico. Aquí, a la hora de tener que rendir cuentas del pasado, muchas veces Inglaterra se va de rositas, y lo cierto es que su llegada supuso, y en el mejor de los casos, una limpieza de cultura y de los aborígenes oceánicos. Dicho de otro modo, lo que estaríamos viendo en Hanging Rock es esa rebelión de las culturas ancestrales, esas personificadas, vamos a decir, en la naturaleza contra esos invasores extranjeros, o una venganza, incluso si lo queréis llamar así. Y en ese relato, la directora, la señora Appleyard, encarnaría, vamos a decir, la cara más violenta, más despiadada del imperialismo británico. Lo último que sabemos de ella es lo que se nos narra, por cierto, en la voz en off. El cuerpo de la señora Appleyard fue hallado en los alrededores de la roca después de caerse, posiblemente mientras la estaba intentando escalar. Es como si ella hubiera sentido también esa llamada, la misma que sintieron las chicas, solo que en su caso, por lo menos, ha sido para cobrarse su vida. Esto entronca también con la novela gótica. Al final, la maldición ancestral que ha sido despertada por alguien extraño que irrumpe en un lugar en el cual no ha sido invitado y posiblemente tampoco es bien recibido, que puede ser un castillo, un monasterio, o en este caso, teniendo en cuenta esa alegoría, vamos a decir, histórica, un país entero, una isla entera, como es Australia, prácticamente. Y en este caso, la naturaleza se habría levantado contra ese invasor, llevándose a su bien más preciado, que serían esas jóvenes. Y con estas lecturas pseudohistóricas doy por finalizado este vídeo. Hasta aquí el vídeo de Picnic en Hanging Rock. Marcos, 1.000.000 de gracias por tu petición. Espero que, en la espera, valga la redundancia, te haya merecido la pena. Para el resto, ya sabéis, espero que os haya gustado, espero que le haya gustado a Marcos también, y para todos los demás que queréis críticas a la carta, no tenéis más que echar un vistazo justo debajo del careto de 1, ahí tenéis las instrucciones para solicitarlas, un poquito más arriba, importante, suscribirse al canal, darle like si os gustan estos vídeos, que eso siempre ayuda. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.